¿Alguna vez escuchaste la leyenda urbana que dice que en las grandes construcciones se hacen sacrificios para preservar dichas obras? Pues quédate para escuchar algunas leyendas. Divagando en la oscuridad. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este primer capítulo de este podcast de terror que no te dejará dormir. Yo soy Yue y es hora de comenzar a divagar. Bueno, pues les cuento que cuando era niña llegué a escuchar alguna vez sobre esta leyenda. Para meternos en contexto, cuando yo tenía entre 8 y 10 años, llegamos a vivir a unos edificios de la Ciudad de México. Estos edificios eran nuevos, se supone que no deberían de haber tenido energías negativas, fantasmas o cosas paranormales. Aún así, yo veía sombras correr de un lado para otro. Corrían del cuarto al otro cuarto, del baño a la cocina y así. Entonces yo le comenté a mi mamá y me imagino que para no espantarnos a mí y a mi hermana, me dijo que solo era la sombra que proyectaba la gente al pasar. Para esto, voy a describir la sombra. Era como un bulto, como una persona todo de negro, toda la cara negra, las manos negras, no se apreciaban detalles de su cara, de su piel, solo era negro. Y para nada era igual a la sombra que se proyecta con la luz en el piso o en la pared. Esta sombra tenía volumen. Y yo siempre la veía de reojo. Paréntesis, ¿por qué creen que solo podamos ver estas cosas de reojo? Creo que siempre que me cuentan me dicen que vieron ciertas cosas de reojo. Pero bueno, volviendo al tema. Un día que vi la sombra corriendo del baño a la cocina, volteé a ver la ventana para ver si había gente pasando y fue cuando caí en cuenta que vivíamos en un tercer piso y que no era posible que se proyectara la sombra de la gente que caminaba por afuera. Le conté esto a una vecina unos años mayor que yo y ella me contó de esta leyenda. Se dice que cuando se va a construir un edificio, un puente y hasta en algunas casas, se le aparece el diablo a la persona encargada de la construcción y le hace un trato, una o varias vidas a cambio de que la construcción sea próspera y resistente, y que si no se hace el sacrificio, la construcción caerá una y otra vez hasta que se realice el trato. Y citando a mi vecina de ese entonces, seguramente era el alma de alguien a quien habían sacrificado cuando construyeron ese edificio. Bueno, pues les traigo unas leyendas. Una de las más famosas es la del Estadio Azteca, en la que se dice que algunos albañiles fueron puestos en los cimientos como una ofrenda para que la construcción no fuera derribada. Pero esta leyenda no es la única. Se dice que en la década de los 60, en algunos lugares de Puebla, una camioneta gris recogía a mujeres, niños y vagabundos para enterrarlos vivos en los soportes de los puentes que fueron levantados sobre la autopista Puebla-Orizaba. También se cuenta de un puente ubicado en la vía Cuacnopalan, Oaxaca, en los límites estatales con Puebla, el cual se cayó varias veces, causando muchas muertes entre el año 1993 y 1994. De repente, el puente dejó de caerse y ahora es seguro. ¿Qué creen que haya pasado? ¿Creen que hicieron el sacrificio? Muy posiblemente. Se dice también que en el convento de Santa Rosa, ubicado en Puebla, se puede ver la figura de una monja que vaga por los pasillos, intentando buscar una salida. Y por eso las personas cuentan la leyenda de que bajo los cimientos de esta construcción se encuentran guardados los restos de monjas muertas durante la existencia de este convento. Otra leyenda tiene que ver con el puente Aila,
que fue construido hace muchos años y abajo de él pasa el río San Lorenzo. Se dice que en las madrugadas, cuando pasan por el puente, se escuchan llantos de bebés. También dicen que se aparece una mujer que se mete entre la hierba crecida donde pasa el tren. Se cree que cuando construyeron este puente, emparedaron niños pequeños, engañándolos, colocándoles dulces para luego sepultarlos en las paredes, para que sirvieran como soporte y nunca se cayera. Otra de las leyendas más famosas es la del Espinazo del Diablo, ubicado en Mazatlán, que cuenta que el diablo se les apareció a los encargados de la construcción y les pidió almas para poder seguir con la obra. Cuando esta carretera fue inaugurada, 2 autobuses llenos de pasajeros se volcaron, dejando numerosas muertes. Se dice que fue parte del pago del diablo y que aún falta por pagar. Por eso los camiones nunca van llenos, siempre hay un asiento vacío. Y así podría continuar con otros puentes y grandes edificios de este país, pero estas leyendas no son exclusivas de México, ni de épocas recientes. Se dice que en la muralla china había un tramo que cada vez que lo construían se caía. Esto enfadaba mucho al emperador y al no saber cómo arreglarlo, decidió consultar a un grupo de sabios. Uno de ellos le dijo que si mataba a un hombre por cada empleado en la muralla, todo se arreglaría. Pero esa idea no convencía al emperador, por eso le pidió opinión a otro sabio. Y este le dijo que no hacía falta matar a tanta gente. Solo tenía que buscar un hombre que cumpliera con un único requisito. Si en la muralla se iban a emplear 10,000 trabajadores, solo tenía que encontrar a alguien llamado Wan, que era sinónimo de 10,000. Pero esto es solo una leyenda romántica. Se dice que en realidad emparedaban los cuerpos de los constructores que tenían accidentes y que por alguna u otra razón quedaban atrapados y estos mismos servían como soporte para esta estructura. Y esto no solo en China, también hicieron sacrificios de construcción los celtas, en donde se relata la leyenda de San Colombano, que era un misionero irlandés de ahí por mediados de los 500. Y, dato curioso, es santo patrono de los motociclistas. No sé cómo llegó a ser patrón de los motociclistas, o quién lo postuló o por qué. Si alguien sabe, ahí me platica. Pero bueno, este personaje le pidió a la población que se ofreciera un voluntario para que su cuerpo consagrara el lugar donde se construiría la iglesia. Y adivinen qué, alguien se ofreció y construyeron la iglesia. Y según cuentan, esta persona se fue al cielo. Bueno, ¿qué más podrían decir, no? Y en Japón existe una leyenda llamada Hitobashira, que en español significa pilares humanos, y que cuenta que en la antigüedad se tenía la creencia de que si se enterraba viva a la persona sacrificada, cerca o debajo de la nueva construcción, siempre iba a estar protegido contra desastres naturales, invasiones y otras catástrofes. Pero en esta leyenda se dice que los sacrificios tenían que ser voluntarios y de familia samurái para poder darle honor a su señor. La primera mención de este ritual menciona que en el año 681 un emperador ordenó construir un dique para evitar el desbordamiento de un río, ya que una parte de este se había derrumbado. El emperador tuvo un sueño en donde un dios le aconsejó que sacrificara a 2 personas y así calmar al dios del río. Y sí, la sacrificó. Otra leyenda famosa de Japón es la del castillo Matsue, que cuenta que la construcción no duraba más de 3 días en pie, así que los trabajadores decidieron sacrificar a una hermosa bailarina, la cual fue enterrada justo en los muros centrales y a partir de ese día el castillo se levantó sin ningún problema. Pero el espíritu de la mujer nunca se fue, pues se dice que ahí se aparece bailando. También es famosa la leyenda de Oshizu, que era una anciana ciega que se ofreció como sacrificio del castillo Maruoka, a cambio de que su hijo fuera tomado para el servicio por el señor feudal. Pero después de morir, no le cumplieron la promesa, por lo que el foso del castillo se inunda constantemente,
y se dice que es el espíritu de la anciana que llora por su hijo. Y bueno, no podía dejar de lado los descubrimientos que se han hecho de este tipo de prácticas en algunos lugares, como en un castillo medieval ubicado en la República Checa, donde se descubrieron 3 esqueletos que se cree fueron asesinados como parte de los ritos de sacrificios humanos dentro de los cimientos, o en los pueblos prehistóricos de Europa, en donde se han encontrado rastros arqueológicos que dan testimonio de la presencia de sacrificios en las construcciones. También en el puente Cábadas, Michoacán, durante las obras de restauración, se encontraron cuerpos de niños probablemente enterrados vivos durante la construcción del puente del siglo XIX. Y posiblemente, y como me dijo mi vecina de aquella época, si espantan o pasan sucesos paranormales en estas grandes construcciones, seguramente sea el alma de alguien a quien sacrificaron y está custodiando y evitando que algo le pase al lugar. ¿Y tú qué crees? ¿Hay gente enterrada en los puentes? Cuéntame tus teorías en los comentarios. Y recuerda que es más divertido divagar en la oscuridad. Hasta luego.